Hola, mi nombre es Fabián Torres y en este video voy a explicar cómo se realiza una prueba matemática. Este video se realiza para el grupo 1 de álgebra lineal de la Universidad Nacional de Colombia del primer semestre de 2022. Bien, pues cuando queremos hacer una prueba matemática, lo que queremos hacer es probar un teorema. Pero pues para probar un teorema primero tenemos que expresarlo. Para expresar un teorema primero tenemos que expresar el conjunto sobre el cual nos habla el teorema. Esto también se llama universo del discurso. Seguidamente tenemos que explicar para cuáles elementos del conjunto nos está hablando el teorema. Entonces esto se hace mediante un cuantificador. En este caso utilizamos el cuantificador universal. Esta primera parte se leería para todo x que pertenezca a S y seguidamente tendremos nuestro teorema en cuestión, lo que afirmamos respecto a estos elementos. El 99% de los teoremas vienen en forma de una implicación en la que P de X implica Q de X, y la veracidad del teorema dependerá de la veracidad de cada uno de estos dos elementos, de la premisa y el resultado. ¿Cómo se ve afectada el teorema o la implicación dependiendo del valor de verdad de la premisa y el resultado? Se ve en las tablas de verdad. Existen algunos casos de teoremas en los que el valor de verdad del resultado, por ejemplo, es independiente del valor de verdad de la premisa. Veamos un ejemplo. Para todo x que pertenezca a S, si x es menor que cero, entonces x al cuadrado será mayor que cero. En este caso, x al cuadrado será mayor que cero incluso para elementos que no cumplan esta característica, por lo que se llama una prueba trivial, en el caso en el que el resultado no depende de la premisa. El siguiente caso es una prueba vacía, en el que por el contrario se tiene que la premisa es falsa y no importa qué afirmación pongamos acá, toda la afirmación, perdón, todo el teorema será verdadero. En este caso tenemos para todo x que pertenezca a S, x al cuadrado será menor que cero si x es mayor que cero. Entonces no existe un valor para el cual se pueda decir que x al cuadrado es menor que cero, lo que hace insustancial, lo que hace que no importe el resultado. Esto es una prueba vacía. Ahora, siguiendo con los ejemplos más interesantes o más importantes de matemáticas, seguimos con las pruebas directas. En estas pruebas, en efecto, el valor de verdad de la premisa sí afecta al del resultado. En estas pruebas se utiliza o se comprueba la veracidad del teorema insertando o probando un elemento arbitrario del conjunto sobre el cual habla el teorema. Veamos este ejemplo, el primer ejemplo de álgebra lineal. Si A y B son matrices simétricas del mismo tamaño y conmutan, entonces AB es simétrica. Formulándolo, como se formula en matemáticas, se leerá para todo A y B que pertenezcan a las matrices cuadradas, si A es igual a su traspuesta, es decir, es simétrica, si B es igual a su traspuesta, es decir, también es simétrica, esto implica que su producto será igual a su traspuesta, es decir, que su producto será también una matriz simétrica. Entonces, justo como lo dice la prueba directa, tomamos un elemento arbitrario, sí, arbitrario, una matriz cualquiera A, una matriz cualquiera B, ambas del mismo tamaño, y las multiplicamos. En este caso, estos serán los elementos. Ahora hallamos su traspuesta. Y al ver que la traspuesta es igual a la original, podemos decir que esta afirmación es verdadera. Este punto de acá se utiliza para referir cuando una prueba ha sido terminada. El siguiente caso es la prueba por contrarrecíproca. Según la lógica matemática, si yo tengo este teorema, para todo x que pertenezca a S, si ocurre P de x, ocurre también Q de x, podemos decir que para todo x que pertenezca a S, la negación de Q de x implicará la negación de P de x. Y así, si yo logro probar esta segunda afirmación, estaría probando de forma indirecta esta primera afirmación. Acá pegado vemos las tablas nuevamente de verdad que nos comprueban que la veracidad de una se corresponde con la veracidad de la otra. Las pruebas de existencia. Hasta ahora habíamos estado utilizando cuantificadores universales en los que se decía que pues para todo elemento de dicho conjunto, pero en este caso vamos a utilizar el cuantificador existencial en el cual se dice que tiene que existir al menos un elemento que cumpla el teorema. Vamos a ver. Esto nos facilita usar la prueba por contraejemplo, en la cual vemos que la afirmación, o bueno, la negación de este teorema, la negación de decir que para todo x que pertenezca a S ocurre R, es lo mismo que decir que existe al menos un x que pertenece a S para el que no ocurre R. Esto se llama una prueba por contraejemplo. Ahora vamos a ver una prueba por contradicción. En la prueba por contradicción se prueba que un teorema está en conflicto con una afirmación que ya fue probada o con un axioma. Entonces esto resulta en la falsedad del teorema.
Alternativamente, uno puede probar la verdad de un teorema probando la imposibilidad de que exista un contraejemplo, es decir, llegar a una contradicción asumiendo la existencia de un contraejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Para todo A que pertenece a M de n, si A no tiene inversa, esto implica que el determinante de A es igual a cero. Entonces supongamos que exista una matriz A con determinante igual a cero. Entonces su inverso será, el inverso de A será igual a la adjunta traspuesta sobre su propio determinante. Pero ya acabamos de decir que el determinante de A es igual a cero. Esto sería una división de A, lo que es un absurdo. Entonces ahí quedaría probado, ya que es imposible que exista un elemento que cumpla esta condición y que no cumpla esta, queda probada esta afirmación como verdadera. Ahora vamos a ver las pruebas por inducción. En la prueba por inducción se prueba que un teorema R de X, si es verdadero para un elemento X, tendrá que ser verdadero para el siguiente elemento de ese mismo conjunto X. Sin embargo, para que sea posible probar por inducción, se debe asegurar que el conjunto al que pertenece X es un conjunto bien ordenado, es decir, que es un conjunto que tiene un elemento menor, que tiene una cota inferior. Bueno, como ejercicio aplicado vamos a ver el caso de la dieta Cambridge, que fue una dieta muy popular en los 80 y que consistía en una mezcla de leche desgrasada, harina de soya y suero. Entonces la dieta Cambridge tenía estos valores nutricionales. Entonces, a partir del valor nutricional de cada uno de los ingredientes, hay que calcular la receta de la dieta. Entonces vamos a resolver el sistema por regla de Kramer. Para confirmar que el sistema tiene una solución única, hallamos el determinante y comprobamos que este es distinto de cero. Seguidamente reemplazamos la primera columna por el vector de las soluciones y de los resultados, perdón, y hallamos el determinante de esa nueva matriz, lo dividimos por el determinante de la matriz anterior y obtenemos la primera solución, x1, que será 0.257. Recordemos que cada unidad corresponde a 100 gramos del ingrediente. Repetimos el proceso para x2, reemplazamos la segunda columna con el vector de los resultados, obtenemos el determinante, lo dividimos por el determinante de la matriz, obtenemos 0.363, repetimos este proceso para x3, reemplazamos la tercera columna, determinante, lo dividimos sobre el determinante de la matriz original y obtenemos 0.216. Entonces el resultado será que la fórmula de la dieta Cambridge será de 25.7 gramos de leche desgrasada, 36.3 gramos de harina de soya y 21.6 gramos de suero.